de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y les invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy se titula La santidad de los sacerdotes. Y como texto base tomaremos el capítulo 21, el verso 17 del libro de Levíticos, que a la letra dice: habla a Aarón y dile: ninguno de tus descendientes por sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el pan de su Dios, porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará, varón ciego o cojo, o mutilado, o sobrado, o varón que tenga quebradura de pie o rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado. Ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová. Hay defecto en él, no se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas podrá comer, pero no se acercará tras el velo, ni se acercará al altar, por cuanto hay defecto en él, para que no profane mi santuario, porque yo Jehová soy el que lo santifico. Al leer estos pasajes, uno piensa que Dios hace acepción de personas, pero no es así, sino que lo que hace es enseñarnos que Él es el Dios santo y que su servidor debe ser santo y sin defecto. En la ley, esto tenía un sentido totalmente literal. Si se nacía o se adquiría uno de estos defectos, no se podía ser sacerdote del santuario. Israel muchas veces fue cautivo de sus enemigos, y sus enemigos, a muchos que ejercían el sacerdocio, a unos mutilaban, les sacaban los ojos, cortaban sus miembros, quebraban sus manos o sus pies. Al Jehová libertarlos, quedaban impedidos por esta ordenanza para ser sacerdotes que ofrecen el pan de su Dios. Había defecto en ellos. Todo mandamiento o precepto fue dado con un propósito. Debemos entender que la ley era sombra de lo que había de venir. En la gracia, todo creyente bautizado es considerado rey y sacerdote. Primera de Pedro, el capítulo 2, el verso 9 lo dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Sí se da cuenta? Todo creyente es real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No dice que somos un sacerdocio como el Levítico, sino un real sacerdocio, un sacerdocio verdadero. Y al igual que los antiguos sacerdotes, pues también tenemos impedimentos para ejercer el sacerdocio con dignidad. Tenemos una santidad imputada, o más bien concedida por el Señor Jesús. Esta santidad es una posición dada por Dios, ya que nadie puede tomarse el atrevimiento de ser real sacerdocio de Cristo si Él no se lo ha concedido. Pues Hebreos dice que tenemos este sacerdocio santo mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo por el pecado del hombre, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero hay otra exigencia de santidad para quien ha sido santificado, y es vivir conforme a la santificación que ha recibido por el Señor Jesús. Primera de Pedro nos lo dice en el verso 15, sino que como aquel que os llamó es santo,
dice Pedro, sed santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Nuestra manera de vivir, si no va conforme a la santificación que nos ha sido imputada, hará ver mal nuestro sacerdocio para con los de afuera y pondrá en deshonra el nombre santo del Señor, porque toda la iglesia será señalada por la mala conducta de los sacerdotes que viven impíamente. Ahora veamos todos los impedimentos o enfermedades de la santidad para ejercer el sacerdocio. El primer impedimento o enfermedad de la santidad del sacerdote que vimos en esa larga lista fue el varón ciego. Si Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, es lógico que no acepte la ceguera ni la ofrenda de quien presenta la ofrenda si padece tan terrible mal. Hay muchos tipos de ceguera o causas de la ceguera. Una de las causas de la ceguera es la incredulidad. Otra causa es el soborno. Otra causa es la obstinación. Otra causa de la ceguera es la jactancia. Otra causa de la ceguera es la negligencia. Otra causa de la ceguera es la tibieza espiritual. Otra causa de la ceguera es el odio al hermano. Ciego es todo aquel que no le ha resplandecido la luz del Evangelio. Es un terrible mal y un impedimento que afecta la santidad de los sacerdotes. Otro impedimento o enfermedad de la santidad es ser varón cojo. La cojera es falta de firmeza y santidad en el camino del Señor. Si no llevamos una vida de santidad, estamos impedidos para amonestar a otros a perseverar en el camino del Señor. Hebreos en el capítulo 12, el verso 13, miren lo que dice. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. La cojera es un impedimento o enfermedad en los sacerdotes. No permite que se ejerza el ministerio con dignidad. Otra enfermedad de la santidad es el varón mutilado. Mutilado era el que perdía un órgano del cuerpo. En Cristo, el mutilado es el que no guarda la unidad del espíritu. Con doctrinas extrañas, trata de dañar la unidad del espíritu. Pierden la comunión con los hermanos por raíces de amargura. La amargura mutila la comunión. En casos extremos, se van de la congregación sin despedirse, hablando mal de todo el mundo, y tratan de llevarse a otros. El mutilado se vuelve mutilador. Filipenses 3:2, miren lo que dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este es un gran mal que afecta tanto la santidad del sacerdote como el sacerdocio mismo. Hay impedimento, hay defecto para ofrecer el pan de Dios. Otro de los defectos mencionados es el varón sobrado. Sobrado es el que sobrepasa lo establecido, el que tiene más de lo normal. En este caso, en la iglesia, son los sabelotodos. Sabelotodos que no se sujetan a nadie. Nadie los puede exhortar o nadie los puede contradecir. Se creen gigantes, sienten que los demás son inferiores a ellos, tienen un alto concepto de ellos mismos. En muchos casos, ni el pastor les da la talla. En el segundo libro de Samuel, el capítulo 21, el verso 20, miren lo que dice respecto al tema. Donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies, 24 por todos, o sea que sobrepasaba lo establecido. Era anormal, tenía más de lo que puede tener un ser humano.
y también era descendiente de los gigantes. Un gigante en la ley no podía ser sacerdote, estaba impedido porque tenía más de lo normal. Romanos 12:13, mire lo que dice respecto a esto. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Estos son los gigantes en la iglesia. Sino que piense de sí con cordura, porque ya entra en locura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Tenga presente esto. Todos tienen diferente función, así la función de otro sea más pequeña que la suya. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque es que hay gente que se mide en estatura con otros creyentes, pero uno se debe medir es con Cristo y siempre se verá pequeño. Lo que seamos es por la gracia de Dios. Pablo nos dice en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, fíjese lo que dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. El único grande o el único gigante es Jesucristo. Ahora veamos otro impedimento o defecto en el sacerdote que afecta la santidad en el sacerdocio. El varón con pie quebrado. Cristo es el camino y este camino es santo. Cuando me salgo del camino me fracturo con adulterio, con fornicación, con borracheras. Esto quiebra mis pies para caminar. Este mal empezó con la cojera, porque a quien le falta firmeza terminará fracturado en el camino, porque se deja seducir por los apetitos de su carne y deslumbrado por el mundo, el cual terminará fracturándole los pies para que no pueda caminar en esta senda del sacerdocio santo. Santiago, en el capítulo 4, el verso 4, nos habla de este tipo de mal y él lo llama adulterio espiritual. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, fíjese bien, se constituye en enemigo de Dios. El que tiene el pie fracturado es porque el mundo se lo fracturó, entabló amistad con el mundo de pecado. Ahora veamos otro defecto o impedimento para ser sacerdote con santidad. El varón con quebradura de mano. Cuando imponemos nuestras manos, transmitimos autoridad y bendición. Cuando las levantamos, transmitimos humillación. Por tal razón, nuestras manos deben estar limpias de robo o de violencia. Este tipo de actitudes, pues, fractura nuestras manos y nos impide levantar manos con santidad. También nuestras manos se fracturan cuando las levantamos para golpear al cónyuge o al prójimo en momentos de ira, incluso cuando se manotea en una discusión o en una contienda, porque hay quien trata de mostrar con las manos que él tiene la razón, y esto lo hace porque está airado. El sacerdote debe ser limpio de manos. El Salmo 24 dice que ¿quién estará en el tabernáculo de Dios? Pues la respuesta es el limpio de manos. El que no ha utilizado sus manos para robar, ni para golpear, ni para manotear cuando es amonestado. El apóstol Pablo en su carta a Timoteo, en el capítulo 2, el verso 8, también le dice a Timoteo lo siguiente: quiero pues
que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Y dice cómo son las manos santas: sin ira ni contienda. Y yo le añadiría, sin violencia ni robo. Ahora veamos otro defecto que impide un sacerdocio santo, y es el varón jorobado. El jorobado por naturaleza siempre mira hacia el suelo. Le es difícil levantar su vista al cielo. Pablo nos dice en Filipenses 3:18, porque por ahí andan muchos, y va a hablar de los jorobados, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Y va a decir por qué son jorobados: que solo piensan en lo terrenal. El que piensa en lo terrenal es porque tiene sus ojos puestos en la tierra. El sacerdote debe poner la mira en las cosas de arriba, la vista o los ojos en el que está arriba, el cual es el remedio o la cura para la joroba. El jorobado solo piensa en lo que él se va a ganar, en todo lo material, en todo lo que quiere conseguir, aún sacrificando lo espiritual. Ahora veamos otro impedimento que afecta a la santidad sacerdotal, y es el varón enano. Hay quienes no quieren crecer, porque este tipo de enanismo es en lo espiritual. Se quieren quedar enanos. Es indispensable crecer en el sacerdocio. Debemos crecer en la fe. Debemos crecer en conocimiento. Debemos crecer en amor. Crecer para salvación. Crecer en la gracia. Crecer en la obra de Dios. La novia de Jesús no es enana o corta de estatura en lo espiritual. Debe estar a la altura de su prometido. Y si quiere ver la altura, pues Pablo en el capítulo 4 de su carta a los Efesios nos dice la estatura que debemos tener hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la estatura de un sacerdote, tener la estatura de Cristo. Otro defecto es el varón con nube en el ojo. Como vimos antes, el ciego no ve nada. Este, por el contrario, el que tiene nube en el ojo, ve, pero ve mal. Es peligrosísimo, y de eso hay mucho. No distingue entre lo de Dios o lo emocional. No distingue entre la verdad y una falsa doctrina. Veamos quién tiene nube en el ojo. Y Pablo nos lo dice en Primera de Timoteo, el capítulo 6, el verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, fíjese bien, la doctrina es conforme a la piedad. Si no tiene esta doctrina, dice Pablo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. El que tiene nube en el ojo vive discutiendo, vive en pleitos, vive en contiendas por palabras, que aquí dice una cosa, que aquí dice otra, que es que el significado de esto es una cosa. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, viven en debates, en contiendas con los demás, y quieren meter las almas al cielo sin la doctrina de la piedad. Otro defecto que tiene impedimentos en el sacerdocio santo es el varón con sarna. La sarna es una picazón o comezón. El sarnoso no puede estar tranquilo con la doctrina. No guarda celo, busca nuevas revelaciones. Nada lo llena, siempre tiene comezón de oír, como lo hacían los griegos. De oír no lo de Cristo, sino de oír todo lo que es oculto, lo misterioso,
lo que le alegre el oído. Pablo nos dice lo siguiente en 2 de Timoteo, capítulo 4, el verso 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán o no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Esa es la sarna, y esa sarna está en el oído. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Ya no quieren oír lo de Cristo, sino las cosas ocultas, las misteriosas, y se volverán a las fábulas, porque todo lo que no sea de Cristo son solo fábulas. Otro tipo de defecto que afecta a la santidad sacerdotal es el varón con empeine. El empeine era una enfermedad de la piel, una especie de mancha con verrugas en diversas partes del cuerpo, que luego se volvía una costra amarillenta y producía fastidio a las gentes. Un sacerdote con esto, pues no podía ministrar. Estos fastidiosos, que son manchas en las congregaciones, que produce hasta fastidio oírlo, son predicadores murmuradores, amargados, que son manchas desagradables a los ojos del Señor y de la iglesia. En Filipenses 2:14 nos dice lo siguiente, para que no seamos ese tipo de sacerdotes. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Lo más horrible es uno hablar con un amargado de la iglesia. Solo respiran odio, resentimiento, amargura. A esas personas es mejor evitarlas, porque son sacerdotes manchados, han manchado su santidad sacerdotal. Otro tipo de cosa o defecto que afecta la santidad sacerdotal es el varón con testículo magullado. Tener el testículo magullado era símbolo de esterilidad. Estéril espiritual es todo aquel que siendo sacerdote no es capaz de reproducirse en la obra de Dios, que no producen nada, no se reproducen, solo tienen cargos o títulos. Son como Absalón, que como no tuvo hijos, perpetuó su nombre con una estatua. Esto lo encontramos en el segundo libro de Samuel, el capítulo 18, el verso 18. Y dice a la letra, y en vida Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho, yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre. Y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado columna de Absalón hasta hoy. Se necesita una iglesia que alimente, pero muchas veces no hay con qué. La gente se conforma con decir que le digan diácono, que le digan líder, pero son solo títulos, porque si no gana almas, ¿con qué se va a presentar delante de Dios como sacerdote? Todo sacerdote debe ser hombre fértil en lo espiritual. En el Cantar de los Cantares hay una declaración que es impactante y está en el capítulo 8, el verso 8, donde dice lo siguiente, y quiero que usted mismo saque la conclusión. Tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Hermanos y hermanas, con pechos pequeños, pero sin alimento, para alimentar a los nuevos hijos, solo con títulos y cargos que no engendran a nadie. ¿Qué diremos de ellos cuando nos pregunten por aquella pequeña hermana? Se necesitan sacerdotes santos, sin impedimentos, sin defectos, porque ofrecemos el pan de Dios. Así que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo, y quien lo ama a uno, le dice la verdad.